nos tendemos a complacer. Em, y la pregunta está, cuando empezamos el año, estoy contento con la vida que llevo? ¿Es este el rumbo que quiero? Como aparece aquí al principio, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde remamos? ¿Hacia dónde navegamos? Nos hacemos esa pregunta. ¿Podré cumplir mis metas en el año nuevo? Ya comenzamos, ya tenemos nuestras metas definidas, nuestros planes. Empezamos en el gimnasio, empezamos alguna nueva dieta, o todavía seguimos como el año pasado, tal vez yendo a la nevera, de pronto así a medianoche, sin que nadie nos vea, o cuando no hay nadie y comemos todo lo que esté en la nevera, especialmente dulces, carbohidratos. Y una de las metas principales durante el año nuevo es sin duda el bajar de peso. Sobre todo entre las damas, aunque también entre los caballeros, podré bajar de peso. Tenemos muy buenas intenciones, voy al gimnasio, voy a estar con amigos, voy a hacer zumba, voy a nadar, voy a inscribirme en una escuela de baile, de natación, pero después de los 2 meses generalmente tiramos la toalla, a los 3 meses, ¿verdad? Empiezo la dieta de moda. Eso siempre viene con el año nuevo, ¿no? Pero los estudios científicos demuestran que las dietas no funcionan y que generalmente se triplica el peso. Entonces, cabe la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, para eso estamos el día de hoy. Estoy aquí para guiarles eh, en lo que se refiere a nuestros hábitos. Y tenemos que empezar como una de las metas más importantes, que es bajar de peso. Pero vamos a definir qué es el sobrepeso. Se define como un peso excesivo para la talla o un exceso de grasa. Em, Clásicamente se utiliza un índice que se llama el índice de masa corporal, que es el peso entre la talla al cuadrado, que viene expresado en kilogramos por metros cuadrados. Generalmente una persona se habla de que es saludable cuando tiene un índice de masa corporal menor de 25% y mayor de 18,5%. Está en sobrepeso cuando tiene más de 25 kilogramos por metro cuadrado y está obesa o obeso cuando tiene más de 30. Por ejemplo, una mujer de 80 kilogramos, una mujer de 1,54 m que pese 80 kilos, tiene un sobrepeso, porque tiene una obesidad, porque tiene un índice de masa corporal por encima de 30. Pero, ¿será ese el caso para todo el mundo? Esto es un índice que realmente no discrimina los músculos, porque una persona puede tener ese peso, pero en base a músculos. Entonces también depende de la calidad del peso. El sobrepeso generalmente se compone de un exceso de esa barriguita, de esa grasa corporal, que es esa grasa que no solamente se ve en el abdomen, sino que también envuelve a órganos internos como el corazón, los intestinos, el hígado, el riñón, y además que esa grasa tiene vida porque es inflamatoria y produce unas sustancias que se llaman citoquinas, entre ellas la interleuquina 6, y esa grasa además va a interferir con las hormonas del apetito, que es la grelina, y con la hormona de la saciedad. Cuando tengo más grasa, entonces se estimula la grelina, que es la del hambre, y se va a frenar o no a ser tan sensible la leptina, y no me lleno, sigo comiendo, sigo comiendo, sigo comiendo, y no me siento llena o lleno. Generalmente eso se debe, esa acumulación de grasa, exceso de azúcares en la dieta. Los azúcares actúan a nivel del cerebro produciendo adicción, y eso hace que se produzca mucha insulina, que es la llave, que es la hormona clave y que es la responsable de convertir el exceso de azúcares en grasa. Entonces el azúcar se convierte en grasa. La grasa, por lo general buena, no se convierte en grasa. ¿Cuáles son los riesgos del sobrepeso? Bueno, según el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en el 2017 en los Estados Unidos existían 45% de obesos. Los números van subiendo, es decir, casi ya la mitad de la población norteamericana es obesa. En México tenemos una tercera parte de la población con obesidad infantil, precisamente por el exceso de la soda. Pero ¿cuáles son los riesgos asociados a esa barriguita, a esa grasa visceral? Bueno, cuando la relación entre la cintura y nuestra cadera es excesiva,
cuando generalmente en el caso de los hombres tienen más de 102 centímetros o casi más de 1 metro, en el caso de las mujeres más de 88 centímetros, hay un riesgo de enfermedad del corazón, sobre todo de las arterias que irrigan el corazón, que son las coronarias. Pero la obesidad está ligada a todo tipo de cánceres y también a grasa en las arterias que hace que no llegue suficiente sangre al cerebro y hay accidente cerebrovascular, pero también pérdida de la memoria, demencia, Alzheimer, depresión, la obesidad, problemas articulares, problemas a nivel sexual, por mala circulación a nivel genital y también problemas en el sueño. Entonces, durante la insulinoresistencia ocurre al haber exceso de grasa, la insulina, que es la hormona llave, no actúa, es como una llave que no entra en la cerradura y tenemos que darle más y más veces para que actúe. Cuando no es efectiva, se produce en exceso y eso se llama hiperinsulinismo. Entonces, ¿cuáles son las causas del sobrepeso? Lo primero es una resistencia a la acción de la hormona maestra que es la insulina, ¿ok? Y en eso influye nuestro estilo de vida. Pero ¿qué compone nuestro estilo de vida? Los malos hábitos, lo que hacemos todos los días. Y una de las cosas más graves en la sociedad moderna, ahora en medio de esta pandemia, es el estrés crónico. Me tengo que hacer el examen antes de viajar, voy a resultar positivo, negativo, voy a un sitio, estaré en cuarentena, me tengo que quedar, no tengo plata para el hotel. Vivimos en estrés y eso hace normalmente en la antigüedad, cuando veíamos un oso, teníamos una respuesta de huida o de enfrentamiento que se llama fight or flight response. Y eso activa una hormona del estrés que se llama cortisol, que libera glucosa del hígado y del músculo y nos pone en movimiento y también aumenta, al haber más glucosa, la insulina, aumenta los depósitos de grasa que se convierten en tóxicos. Pero también el hecho de estar todo el día sentado, no movernos, estar, si pasamos más de 8 horas del día sentados en una computadora sin movernos, es algo distinto a lo que hacían nuestros antepasados. Y la Sociedad de Cáncer Americana, dice que eso influye, si tienes más de 6 horas sentada o sentado, en un 48-95% de probabilidades de muerte prematura. Las medidas ideales de la circunferencia abdominal en pulgadas son menos de 35 pulgadas en la mujer y menos de 40 pulgadas en el hombre. Es decir, menos de 1 metro de barriga o de circunferencia abdominal en el hombre y menos de 88 centímetros en la mujer. Entonces, como dije, la insulina es esa llave que permite que uno de los combustibles principales, que es la glucosa o el azúcar, entre en nuestras células para poder tener energía en forma de ATP y poder entonces funcionar adecuadamente. Aquí podemos ver cómo la insulina, cuando se produce, se une a una especie de tomacorriente que a nivel médico se llama receptor. Y una vez que se une, es como la llave que permite que abre la compuerta para que el azúcar, la glucosa, pueda entrar dentro de la célula y tener entonces energía. Pero ¿cuáles son las funciones de la insulina? Bueno, la primera es que permite la absorción de azúcar y al haber exceso de azúcar empieza a formar grasa. Y si hay exceso, va a haber exceso de grasa. Entonces los carbohidratos están en el meollo del asunto, pero también nos permiten a un atleta pues tener energía a nivel muscular y también cuando comemos proteínas podemos formar también azúcar en sangre, por ejemplo cuando estamos en ayuno, pero una de las funciones de la insulina es disminuir ese proceso de formación de glucosa a partir de proteínas, de aminoácidos o de grasa que se llama gluconeogénesis. Entonces, es un círculo vicioso. Comes dulces, comes carbohidratos, si lo comes en exceso, fabricas insulina, y si es en exceso, produces grasa, hay resistencia a la insulina, almacenándose la grasa en el hígado, pero también en el corazón, en los intestinos, en el riñón, te sientes cansado porque sientes el bajón del azúcar y vuelves a tener hambre y vuelves a comer carbohidratos, y entonces estás en ese círculo vicioso y la insulina cada vez es menos efectiva, ¿verdad? Y todo lo que produce como el aumento de la grasa, el aumento de la tensión arterial, los problemas cardíacos, eh, y la mayor incidencia de cáncer, porque en el tiempo vamos cambiando las células normales por células precancerígenas a cancerígenas. En un estado normal, cuando está la glucosa, pues con la insulina, que es la llave, se meten todas estas peloticas de glucosa, estas moléculas, dentro de la célula. Y hay una cantidad normal dentro de la célula. En otros casos,
la llave no funciona bien. Y al no funcionar bien, queda todo el exceso de azúcar por fuera y estamos fatigados, cansados, no tenemos energía. Esto tiene que ver en la calidad del receptor de la llave de la insulina y en la misma insulina no funciona bien. Y en otro caso es porque hay exceso de cantidad de glucosa y ya no cabe más gente en la sala, en el salón, ¿verdad? Entonces hay unas situaciones por defecto en el receptor, en la llave, y otras por exceso, cantidad y calidad. La resistencia a la insulina está ligada a todos estos problemas y a todos estos factores: hipertensión, nos hacemos diabéticos, tenemos que inyectarnos insulina para que podamos meter ese azúcar dentro de la célula. El hecho de no hacer ejercicio, el hacer ejercicio hace que esa llave funcione mejor. El fumar cigarro hace que no funcione bien esa llave. Y por supuesto, si estamos obesos o estamos en exceso de peso, esa llave no funciona con facilidad. Y a largo plazo tenemos entonces placas de azúcar dentro de nuestro cerebro, nuestro tejido cerebral, placas beta-amiloideas con la pérdida de la memoria y demencia, que es lo que se llama Alzheimer. Entonces, están empatados la insulinoresistencia, diabetes y el Alzheimer. Ya hablamos entonces de los malos hábitos, sobre todo de los carbohidratos y sobre todo de la mala alimentación. Exceso de azúcar produce además adicción a nivel cerebral, hace que coma más y que la leptina, que es la hormona de la saciedad, actúe con menos facilidad y no me lleno, sigo comiendo. El tener alimentos procesados, el comer, por ejemplo, alimentos modificados genéticamente, que se llaman organismos modificados genéticamente, los lácteos. Después de los 2 años no debemos comer lácteos, son proinflamatorios y además tienen hormonas similares a la insulina y hacen crecer tejidos normales, pero también cancerígenos. El gluten está en todos los cereales, en la mayor parte de los cereales, con menor proporción en el arroz y la avena, pero todos los cereales, incluyendo el maíz, contienen depósitos de proteínas que se llaman prolaminas, que actúan como el gluten e inflaman nuestro intestino. Los colorantes, los metales pesados que están en el agua, en el aire, ¿verdad? En los productos de cosméticos, en las medicinas, en las vitaminas también, pueden ser reconocidas como tóxicos por nuestro cuerpo. El no dormir produce desbalance de las hormonas de la saciedad y del apetito. Y sobre todo, lo más importante, todo esto influye en el tipo de bacterias que tenemos en nuestro intestino. Malos hábitos como el beber alcohol, el fumar. La genética, por supuesto que influye, pero los genes inclinan y no obligan, y son switches que activamos o apagamos de acuerdo a los hábitos que tenemos día a día. Si tenemos una predisposición genética, si la mamá de Angelina Jolie tuvo cáncer de mama, Angelina Jolie no necesariamente va a tener cáncer de mama, aunque ella ha decidido hacerse la eliminación, la mastectomía, se eliminó de los pechos por la probabilidad, la parte genética, pero realmente son los estilos de vida, la parte de los hábitos, lo que influye en que ese switch se active o se desactive. Y eso lo dice muy bien la Universidad de Uppsala, en Suecia, que el 80% de las enfermedades vienen de nuestro estilo de vida. También el Centro de Control de Enfermedades ha determinado que apenas nacemos ya en el cordón umbilical, ya existen 287 químicos que ha pasado nuestra mamá a través del cordón umbilical. Así que estamos llenos de tóxicos y tenemos que desintoxicarnos. En resumen, la calidad de tu vida va a depender de la calidad de tus hábitos. Y hay numerosos libros como este. Pero el gran Stephen Covey, basándose en algo que dijo un gran arquitecto norteamericano, Buckminster Fuller, pues lo dijo mucho más sencillo. El secreto de lo grande está en lo pequeño. ¿Y qué es lo pequeño que hacemos todos los días? Los hábitos. Y eso se basa en un principio que se llama la aleta de compensación, o en inglés trim tab. La aleta de compensación, si nosotros vemos aquí en la lámina anterior un gran transatlántico como el Queen Mary, el Queen Mary 2, esto pues puede tener la altura de un edificio y también pues el timón que es la rueda que mueve el barco, a su vez mueve una aleta que puede medir como hasta 8 pisos, y esa aleta tiene a su vez una mini aleta que se llama la aleta de compensación.
Un pequeño movimiento de esta aleta, por ejemplo, hacia la izquierda, hace que haya más presión y la aleta se mueve hacia la derecha y hace entonces que el barco se mueva en sentido contrario. Es decir, este pequeño movimiento mueve todo el transatlántico. Lo vemos en los aviones, cuando hay un movimiento de este alerón hacia abajo, entonces sube, el avión puede subir. Y si lo hace en sentido contrario, baja. Entonces, el pequeño movimiento de la aleta de compensación guía a todo el avión, o en este caso la avioneta. Aquí vemos la aleta de compensación. El gran arquitecto Buckminster Fuller, que hizo lo que llaman los centros geodésicos, que es esta figura que tiene como poliédrica, pues dijo que los pequeños cambios son los que van a tener mucho impacto en nuestra vida. Y esos pequeños cambios se llaman nuestros hábitos. ¿Pero qué es un hábito? Un hábito simplemente es una costumbre o una rutina adquirida que hacemos todos los días de manera inconsciente. En la mañana me despierto, me lavo la cara, me cepillo los dientes, enciendo la máquina de café, saco al perro a pasear, estoy dormido, ¿verdad? Porque empiezo a ver qué hay en las noticias, enciendo, entonces lo hago sin razonar y simplemente es algo automático porque no necesita mucho esfuerzo, ¿verdad? O simplemente me acuesto tarde todas las noches con el celular, veo Netflix hasta las 3 de la mañana, y eso lo hago día tras día, de manera automática y por una razón, pues porque nos va a dar placer. ¿Cómo se forma un hábito? Se forma básicamente por la repetición continua de una experiencia mental y esa repetición hace que se haga automática o habitual. Por ejemplo, un estímulo es que yo veo una torta que es atractiva y me provoca, ¿verdad? En el mostrador y entonces, bueno, la probé, ¿verdad? Una torta tres leches o tal vez de profiteroles o tal vez de chocolate, porque tenía hambre, me la comí y me encantó, me dio placer y lo repito. Así que se forma ese ciclo del hábito que es en piloto automático. Em, entonces, ¿cómo se forma un hábito? Un hábito, para eso tienes que saber cómo puedes cambiarlos. Para poder saber cómo cambiarlos, tienes que saber cómo se forma. Es básicamente un ciclo. Tengo una señal o estímulo, em, eso me dio placer, ¿verdad? Me va a dar placer, entonces hago una rutina, tengo una señal, ¿verdad? Veo, por ejemplo, estoy aburrido, puedo ver la televisión o leer un libro. Entonces, lo leo, me dio la recompensa y lo vuelvo a hacer. Eso se llama el ciclo del hábito. Un hábito se inicia generalmente con un pensamiento o con un deseo, y es el ejemplo que les acabo de dar. Em, pero también existen en muchas otras situaciones. Si queremos crear hábitos saludables, tenemos que hacer las cosas poco a poco. Primero determinar qué quiero cambiar. ¿Puedo cambiar las cosas o no? Entonces, diseño un plan, lo escribo. En un cuadernito escribo qué quiero cambiar. Em, Creo entonces recordatorios y avisos, ¿verdad? Por ejemplo, mañana me quiero despertar temprano y empezar a trotar, o voy a sacar el perro a pasear y voy a trotar con él. Entonces uno pone unos recordatorios, unos post-it, y entonces, oye, ya tengo una semana haciéndolo. Entonces crea un ritual matutino y uno va controlando el progreso y dice, oye, esta semana lo hice, pero esta semana tuve mucho trabajo, algunos días sí, algunos no. Pero después que uno ve que ya tiene un buen periodo de tiempo haciéndolo, pues celebra sus logros. ¿Cómo se forma un hábito? La investigadora Philippa Lally de la Universidad del College de Londres, en la Revista Europea de Psicología Social, dice que un hábito se forma entre un poco menos de 3 semanas y un poco más de 8 meses, de manera automática. El científico Joe Z. Zien habla de que el cerebro tiene una red en piloto automático y ahí esa red se debe
a una sustancia que es la sustancia que está en el circuito del placer, que se llama la dopamina, bien profundo dentro del cerebro. En el centro del cerebro existe una estructura que se llama los ganglios basales, que tienen unos tomacorrientes. Cuando llega la dopamina, pues da una sensación de placer en el cerebro. Es como la gasolina. Por ejemplo, veo en internet un juego que me gusta o un programa que me gusta, ¿verdad? O veo en Instagram, me da dopamina y entonces la gasolina, como el indicador de gasolina, se va llenando. Voy al casino, juego, me encantó, gané, después fui al día siguiente, perdí todo y quiero más dopamina, quiero más placer, fumé el cigarro, comí azúcar. Bueno, el azúcar sube la dopamina y no siempre la primera experiencia va a ser igual. O tuve sexo y tuve mucho placer y quiero seguir haciendo, entonces me vuelvo adicto al sexo o al alcohol o a las drogas. Entonces se produce la adicción, un hábito de adicción. El estrés va a disminuir la dopamina, el placer, ¿verdad? Y por eso también estoy estresado, quiero algo de placer, quiero un dulce, quiero ver una buena película, quiero ir a un buen restaurante. Pero en el Parkinson, esa persona que tiene temblores, que por cierto mañana están invitados con la doctora María José Navas, vamos a tener el programa de nutrición y enfermedades neurodegenerativas a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, por @doctor Ítalo. La dopamina con el ejercicio sube y también con la meditación y nos da autoconfianza y autoestima. Pero como todo, cuando está en exceso nos puede dar hiperactividad, como ocurre en los niños con déficit de atención e hiperactividad. Em, los hábitos saludables se definen como todos aquellos que producen salud y bienestar, y sobre todo un estado de equilibrio, de balance físico, emocional, mental y espiritual. Entonces, para cambiar tu vida, lo primero que debes hacer es cambiar tus prioridades. ¿Qué quieres para este año? ¿Quieres mejorar o quieres que todo siga igual? Espero que sea mejorar. ¿Cómo se cambia un hábito? Prestando atención a lo que quiero cambiar, prestando conciencia a mi comportamiento en el día y cumpliendo lo que tengo planeado. La coherencia se define como la correspondencia entre lo que uno piensa, lo que dice, lo que uno hace. Y en eso lo que yo hago tiene que ver con mindfulness porque es prestar atención plena a cómo estoy hablando, cómo lo digo, qué sensación tengo cuando estoy sentado, hace calor, hace frío, ¿verdad? A tener atención al presente, al aquí y al ahora. Luego que identifico el hábito, hago el plan y trato de cumplirlo por lo menos durante 21 días. Esto de los 21 días viene de un famoso cirujano plástico que se llama Maxwell Maltz, eh, que él determinó que al operar a los pacientes de cirugía plástica, ellos cambiaban al cambiar el rostro, no se adaptaban al nuevo rostro, sino hasta después de 21 días. O cuando a una persona le amputaban el brazo, veían que la persona tenía el miembro fantasma hasta durante 21 días. Pero se ha determinado por estudios científicos em, que para poder consolidar un hábito hacen falta 6 meses. ¿Ok? Entonces, por eso hacemos un programa de health coaching. ¿Cuáles son los hábitos no saludables? Lo que ya conocemos. Fumar, beber alcohol, comer alimentos procesados, la leche de vaca, el gluten, las grasas trans, el azúcar, las emociones mal manejadas es un hábito no saludable. Em, También el tener relaciones tóxicas, por ejemplo, si yo no me llevo bien con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, mi hermano, ¿verdad? Si, con mi tía, con mi jefa, con mi jefe, ¿verdad? Con mi novia, con mi novio. Entonces, este, mm, hay que cuidar las relaciones humanas porque son muy importantes en el día a día. Y es importante entonces también evitar la sal refinada, también dormir y poder soñar, porque si uno no duerme afecta la memoria, no estar sentado más de un tercio del día y sobre todo tener una actitud positiva. Esto es lo que llaman la dieta SAD o SAD, ¿verdad? Que significa Standard American Diet, la dieta americana estándar. El gran científico, gran físico Einstein decía, tonto es aquel
o aquella que buscando resultados distintos siempre hace lo mismo. Queremos bajar de peso, pero no cambiamos de hábito. Queremos bajar de peso, pero no pierdo, no me pelo la torta de chocolate de tal sitio, ¿verdad? O el tiramisú o el quesillo. No pierdo la oportunidad. No digo que sea malo, pero lo importante es lo que hacemos día a día. Entonces, ¿cuáles serían hábitos saludables? Por cierto, los invito a que pueden descargar. Tenemos un PDF de 40 hábitos saludables para el 2022 en mi cuenta de Instagram, @Dr. Ítalo, con su correo electrónico. Puede también obsequiarle a su persona querida en PDF los 40 hábitos del año, que vamos a tener hábitos saludables científicamente validados para cada mes, enero, febrero y sucesivamente. Uno de los primeros hábitos es respirar mejor, usar el diafragma, el músculo de la respiración, el músculo que mueve nuestro abdomen. Tenemos que respirar como los bebés, tomar agua. Normalmente no tomamos agua, tengamos un termo, agua con limón si no nos gusta el agua, cocinemos en la casa, tratemos de ver, cocinemos los alimentos como con la cantidad adecuada de sal, con la sal de la calidad adecuada, como la sal marina o la sal rosada. Comer frutas en moderación, porque el exceso de fruta también produce problemas a nivel cerebral. Comer superalimentos, hacer ejercicio físico de manera regular, dormir bien, evitar lo procesado, comer frutos secos como la chía, que tiene muchísima grasa omega 3, buenas proteínas como la quinoa, buenas grasas como el salmón. Si el trabajo en el que estoy no me gusta, bueno, ver opciones de tener algo que me motive más, que no me desgaste, porque llego a la casa desgastado, y no tengo tiempo para ver a mis hijas ni a mis hijos. Bueno, es que necesito el dinero. Ok, pero vamos a tratar de ser inteligentes y tratar de buscar algo que a mediano o largo plazo que me pueda dar también balance. Relaciones saludables, me peleé con alguien, bueno, voy a tratar de analizarme y ver cómo por lo menos puedo hacer las paces y no cargar esa rabia y esas emociones dañinas. El ayuno intermitente. El ayuno intermitente es una herramienta que no necesariamente tenemos que hacer todos los días, por eso se llama intermitente. Y sobre todo también en esta época de pandemia que tanta gente ha sufrido, ver también más allá el significado, la práctica espiritual, porque la fe es también una medicina. Aunque crean o no crean, la fe se ha visto que también es una medicina. Piensen en el universo, en la energía cósmica, en Dios, Jehová, Yahvé, Buda, como ustedes quieran, Cristo, como ustedes quieran llamarle. Pero tenemos alguna herramienta que se llama el Health Coaching, que es el coaching o entrenamiento de salud, la consulta integral de salud. ¿Qué es Health Coaching? Viene de dos palabras anglosajonas, health, salud, y coaching, que la palabra coach viene de aquellos carruajes en la antigua República Checa que llevaban a las personas con caballos de un sitio a otro. Entonces, viene el verbo inglés coach, que significa entrenar, y es básicamente acompañar, guiar, instruir, entregar a una persona como un entrenador que va dándole ejercicios y orientaciones a una persona o a un grupo con el fin de establecer y cumplir la meta programada o desarrollar ciertas habilidades específicas como el entrenador de karate, el entrenador de gimnasio, el entrenador de baile. Entonces, un health coach es un guía con el cual vas a comprometerte a cumplir esas metas y esos objetivos. Y lo importante es que sea una persona que te acompañe, que te guíe, que te ayude a tomar conciencia de lo que haces en tu vida para mejorarla y que tenga un enfoque integral y que esté certificado. Que te ayude también a conocerte a ti misma, a ti mismo, para transformar tu vida. En mi caso, pues estoy certificado por el Instituto para la Nutrición Integrativa. ¿Y qué hace un health coach? Bueno, básicamente se enfoca en tres cosas: en la persona, en su vida personal, en sus hábitos, en sus necesidades básicas, que llamamos los alimentos primarios, y en la manera como come, que se llaman los alimentos secundarios. Los alimentos primarios es como decía en la película del Libro de la Selva, que cantaban en las necesidades básicas. Bueno, las necesidades básicas corresponde primero a tener una relación con uno mismo. Cuando me veo en el espejo, ¿qué me digo? ¿Me digo cosas bonitas o cosas feas? ¿Me acepto con mis defectos y virtudes?
o digo que me veo horrible, que me veo gorda, que me veo gordo, que soy fea, que soy feo, o que yo no sirvo para nada. Tengo una relación tóxica, saludable conmigo mismo, con mi pareja, con mi familia. Ese es el primer componente. Segundo, la actividad física. Estoy todo el día sentada, sentado, no me muevo, no hago por lo menos una caminata, no saco el perro a pasear, no voy por la urbanización, no subo y bajo escaleras por lo menos porque está lloviendo y no puedo salir, con cuidado, por supuesto. Ese es el segundo componente. La carrera. Estoy haciendo lo que me gusta o estoy simplemente por 15 y último porque no hay otra cosa. La espiritualidad, no creo en Dios, o este, bueno, de vez en cuando rezo una Ave María, o de repente, sí, rezo, veo la Torá, o veo también el Corán. Bueno, esos son los cuatro componentes primarios, las necesidades básicas. Según la satisfacción, vamos a llenar nuestro plato con alimentos de distintos tipos. Ahora, un health coach te va a ayudar a integrar, a balancear los distintos componentes de tu vida. Desde el punto de vista físico, cómo gestionar tus emociones, tus pensamientos y tu espíritu. Tengas que seas feliz, porque ese es el objetivo. Y para ser feliz es una decisión. Y eso depende sobre todo de ser fiel a ti misma, a ti mismo, a lo que tú quieres y no a lo que quieren otros. No es tener la vida que otros quieren para ti, sino la que tú quieres. Entonces, ¿qué colocamos en el plato? Colocamos en el plato las cosas de acuerdo a cómo nos sentimos. Si sentimos estrés y falta de placer, ponemos azúcar, pero ¿cómo debería ser un plato ideal? Bueno, deberían haber la mitad del plato, por lo menos vegetales almidonados y no almidonados. En este caso, la mitad son vegetales no almidonados. Un 20% de vegetales almidonados, también de granos, al que le caiga bien los granos, cereales que no tengan gluten, pseudo cereales como la quinoa, pero aquí yo aumentaría la grasa. Y después vamos a hablar por qué. La grasa es parte fundamental del cuerpo. Así que yo pondría este plato una cuarta parte de grasa y una cuarta parte de proteína también. Y de vegetales colocaría un 40%. Pero ¿cómo rebajo en el año nuevo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, tenemos que mejorar el funcionamiento de esa llave que se conoce como insulina. ¿Cuáles son las estrategias generales que yo les doy? Bueno, tenemos dos grandes principios. El coaching de salud, donde básicamente aplicamos el mindfulness, la atención plena en nuestra vida, qué hacemos en nuestra vida y damos estrategias para mejorar los hábitos, y la educación nutricional, tanto preventiva como curativa. Bien sea que no tengo enfermedad o que la estoy desarrollando o que ya tengo una enfermedad. ¿Cuáles son las estrategias específicas? Bueno, ya ustedes han escuchado mucho que uno de los grandes problemas es el azúcar. El azúcar no solamente va a hacer que la insulina se salga del carril y no funcione bien, sino que también crea adicción. Otra herramienta importante es el ayuno intermitente, eh, y lo importante es que sea guiado este ayuno y no sea hecho de manera impulsiva. Y lo más sencillo es el de 12 horas. Si uno comió a las 8 de la noche o cenó a las 8 de la noche, el día siguiente, si come a las 8 de la mañana, pues ya tiene 12 horas de ayuno. Y eso hay que hacerlo gradualmente y bajo entrenamiento. Bueno, como les decía, en ese plato yo pondría mucho más grasas y grasas de buena calidad. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados lo que comían era grasa, de acuerdo a la latitud donde estaban. Si estaban en latitudes frías, tenían que cazar a una ballena, a un mamut, y lo que comían era grasa que les ayudaba a soportar el calor. En otras latitudes, bueno, tal vez comían un venado, un conejo, ¿verdad? Que tenía proteínas, músculo, grasa, y frutas, por supuesto, cuando las conseguían y según la temporada. Entonces, más grasas saludables omega 3, proteínas de alto valor biológico como el huevo, como el salmón, como la quinoa, y menos carbohidratos, pero usar carbohidratos complejos, lo que liberen la insulina lentamente. Cenar ligero y temprano, no más allá de las 8 de la noche, porque si estoy a las 10 de la noche comiendo, voy a hacer la digestión cuando quiera dormir. Entonces ni duermo ni hago la digestión. Y tengo todos los problemas de digerir durante el sueño, reflujo gastroesofágico, gastritis, ¿verdad? Y no duermo, pesadillas. Bueno, otra estrategia, por supuesto, dormir bien, sacar todos los aparatos eléctricos del cuarto, porque la luz azul interrumpe la hormona que inicia el ciclo del sueño, que es la melatonina.
Hacer ejercicio me va a permitir también llegar a dormir bien al final del día, porque me va a dar más energía, me siento más enérgica, enérgico, y distintos tipos. Pues y lo importante es que sea algo que a mí me guste, no ir al gimnasio por obligación, sino ser algo que a mí me guste, ¿verdad? Bien sea hacer atletismo, bien sea hacer voleibol, básquet o el deporte que uno le guste. Y algo importante es sobre todo los alimentos fermentados y germinados porque van a mejorar las bacterias que están en nuestro intestino y que son las que determinan nuestro peso. Ejemplos son, por ejemplo, el kefir, pueden verlo en mi cuenta de Instagram, @doctorítalo, el repollo agrio, el kimchi que usan los coreanos, y por eso Corea no sufrió de la epidemia de cólera cuando hubo esa epidemia mundial. Los alimentos orgánicos, es importante, si usted está en Estados Unidos, si usted piensa que está comiendo sana o sano y está comiendo una manzana, esa manzana o esa fresa tiene cualquier cantidad de pesticidas que producen cáncer. Entonces, tiene que comer orgánico en algunos casos y en otros casos no. Otra estrategia, alimentos quemadores de grasa o fat burners, como cuáles, el coco, tanto el agua de coco, la carne del coco, el aceite. Evitar estos aceites vegetales porque estos aceites vegetales están modificados genéticamente y además también van a producir inflamación a nivel intestinal. Y en el caso de la canola, tiene también hidrocarburos que producen toxicidad y cáncer y también tapan las arterias. El cacao es una maravilla, no estoy hablando de chocolate de leche, sino el cacao, que es la base para el chocolate negro, va a mejorar el funcionamiento de la insulina. Las proteínas, debemos tener proteínas de alto valor biológico. Y si yo tengo ataques de hambre, cuando consumo buenas proteínas, voy entonces a tener menos antojos de azúcar. Y las proteínas de alta calidad incluyen a los huevos, la carne cocinada a fuego lento, el salmón salvaje, no el de granja, el cordero, el venado, el pavo, el pollo. Caldo de hueso es una dieta ancestral que ayuda al intestino y se dice que debemos tener aproximadamente cerca de 1 gramo por kilo por día de proteína. Si usted pesa 60 kilos, 60 gramos de proteína al día aproximadamente. Sería exactamente 48 gramos para una persona que pesa 60 kilos, 0,8 gramos por kilo por día. Consumir los alimentos germinados que tienen mucha vitamina B12, verduras y coles. Té verde es un quemador de grasa. Cítricos como la toronja también. El picante, que es la capsaicina, tiene capsaicina. El caquis, por ahí tienen un video que hice del caquis muy interesante, que en inglés se llama persimmon, y que ayuda a bajar el colesterol LDL. Parece un tomate naranjado, es delicioso y tiene ácido tánico que también protege contra el virus que está circulando, contra las enzimas claves del virus que está circulando. Entre ellos, yo les voy a ayudar a guiar dependiendo de sus gustos. Por ejemplo, hablemos del cacao puro. Yo vengo de Venezuela, donde hay uno de los mejores cacaos del mundo. Y el cacao científicamente se llama Teobroma cacao. Teo significa Dios. Y en México, donde los aztecas lo utilizaban y los mayas, decían que era el alimento de los dioses. Tiene un alto contenido de minerales esenciales como el magnesio, que nos permite mejorar nuestro estado de ánimo, dormir mejor, del hierro para prevenir la anemia, el calcio y el manganeso para reducir la pérdida de hueso y tener menos osteoporosis, el zinc para estabilizar nuestro ADN y el fósforo para el cerebro, protege el corazón y va a ayudar a bajar la tensión arterial. Entonces, si yo tengo un antihipertensivo, no sé, ¿será adecuado estar siempre con el antihipertensivo? Tenemos que verlo con el médico, pero también tenemos estrategias no farmacológicas como el cacao puro. Y para eso yo los voy guiando. Mejora la circulación cerebral en personas con Alzheimer, por ejemplo, que tienen esclerosis múltiple, personas que tienen demencia, pérdida de la memoria. Mejora el ánimo y el vigor sexual porque mejora la circulación sanguínea, mejora la concentración también porque mayor flujo sanguíneo cerebral, mejora el aprendizaje y se sabe que tiene propiedades anticancerígenas, anticariogénicas y además antienvejecimiento. Mejora la diabetes porque estabiliza la insulina, mejora la sensibilidad a la insulina. Así que es un superalimento y es uno de mis superalimentos favoritos, al igual que el aceite de coco. Una estrategia del famoso doctor Joel Fuhrman, que está en New Jersey,
tiene una regla mnemotécnica en inglés que se conoce como el peine o comes, pero usted sustituye la C por G y se llama gums, ¿ok? No es bomba, sino gums. Y la primera letra, la G, corresponde a greens, la otra onions, mushrooms, beans, berries and seeds. Aquí está lo que significa cada una. De todas maneras, ustedes al final van a tener, vamos a enviar a su correo electrónico en PDF el material de esta presentación. Bueno, ¿cuál es el objetivo mínimo? Eh, mínimo es que mantengamos el peso y que no subamos el peso, sobre todo en las fiestas que acabamos de tener, ¿no? Y de Navidad, Hanukkah y Año Nuevo, ¿verdad? Evitar el exceso. En cualquier momento evitar el exceso, evitar los azúcares y tratar de que tengamos más grasas de buena calidad, omega 3, porque cada una de las células de nuestro cuerpo tiene grasa omega 3. El cerebro, el 60% del cerebro es omega 3, básicamente dos ácidos grasos que son DHA, el ácido docosahexaenoico hexanoico, y el EPA, que es el eicosa pentanoico. El alcohol no nos conviene en exceso, no más allá de una copa de vino. Pensar bien antes de comer, ¿realmente tengo hambre? Pues porque estoy nervioso. Oye, déjame tratar de vencer mi, mi hambre, ¿verdad? Déjame cenar ligero y temprano. Y en el coaching tenemos varias herramientas. Una de esas herramientas que vemos aquí se llama el círculo de la vida. Y aquí podemos ver 12 aspectos. Por ejemplo, un hábito, tomar más agua, practicar el cocinar en casa, aumentar cereales como la quinoa, aumentar los vegetales, almidonados, no almidonados, comer, por ejemplo, más pescado, evitar los alimentos procesados, comer, por ejemplo, carbohidratos que sean complejos, que no suben el azúcar rápido, tener relaciones saludables, hacer un ejercicio que me guste, encontrar el trabajo de mis sueños y también tener una práctica espiritual. Por ejemplo, los zumos, los extractos de vegetales son una excelente manera de detoxificarse y cada color tiene una función. Este naranja vivo, los beta-carotenos que son importantes, la provitamina A para tener mejor visión y para protegerme del virus que está circulando, mejora mi sistema inmune, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la remolacha que me ayuda con el hígado graso, ¿verdad? Y bueno, tenemos por ejemplo el pepino, que es detoxificante, el tomate con los licopenos, así que cada color cumple una función. También es importante en el coaching, te guío y te oriento, les voy a guiar sobre el peligro de los alimentos transgénicos, sobre todo los que están en Estados Unidos. Pues aquí vamos a ver en el laboratorio, un laboratorio se va a modificar, por ejemplo, de una semilla de maíz, se corta un pedacito de el doble enlace donde está la secuencia genética, que es el ADN, y se incorpora en el ADN del maíz y lo multiplico y lo incorporo en el maíz y hago que ese maíz sea más resistente al gusano taladrador, al taladrador, por ejemplo, en este caso, resultado, pues tengo más cosecha, pierdo menos cosecha, pierdo menos dinero. Pero ¿qué pasa? Que esto se rocía además con un pesticida que se llama glifosato, que causa estragos a nivel intestinal y que en los ratones se ha visto después de 6 meses el estudio del investigador francés Gilles Eric Seralini, que apareció en esta revista, que empezaron en los ratones a aparecer tumores en las mamas, en el hígado, en los ovarios, en los intestinos, en el riñón, es decir, es carcinogénico. En el caso mío que vengo de Venezuela, pues nosotros los venezolanos usamos esta marca de harina de maíz precocido y es conocido Vox Populi, que está en internet, lo pueden buscar. Hace mucho tiempo se fabrica en Austin, Texas, con semillas transgénicas. Recientemente en España, su fabricante está haciendo una versión que no tiene organismos modificados genéticamente. No es que no tenga gluten, es que no tenga transgénico, que la semilla no sea modificada transgénicamente, porque si no va a causar problemas inflamatorios. Curiosamente, esta marca no tiene el sello de este proyecto que se llama Non-GMO. Aquí dice no GMO, esta es hecha en Italia, la harina pan.
Y cuando usted quiere buscar un alimento que no sea transgénico, tiene que tener este sello. Ahora, el tener este sello garantiza que es saludable. No necesariamente, porque puede tener puede tener pesticida, puede ser un maíz natural, puede ser rociado con pesticida. Entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser orgánico en el caso que se pueda y que tengamos el presupuesto. Entonces se trata de elecciones y decisiones. Oye, me gustan mucho las donas, son divinas, de verdad, son increíbles. De verdad que agarrar una manzana, oye, me es aburrido, pero ¿cómo hago el switch? Bueno, para eso estamos nosotros desde pequeños. Todos lo celebramos con azúcar. Los cumpleaños, a los niños, ¿cómo los premiamos? Con dulce, con torta, con caramelo, la piñata llena de caramelo. Pero ¿sabían ustedes que se ha determinado que el azúcar es una droga 8 veces más adictiva que la cocaína? Bueno, ¿cómo adquiero buenos hábitos sin decaer? Porque empezamos el año con mucha energía, pero después vamos perdiendo la motivación, nos vamos dejando llevar por el trabajo, los problemas, el día a día, las situaciones, la pandemia, y decaigo. Bueno, necesitamos ayuda, y para eso estamos los coaches holísticos de salud y nutrición. Y este es un nuevo camino. ¿Cómo te ayuda un health coach? Te va a ayudar escuchándote con compasión, con preguntas reflexivas, sin juzgarte, comprendiéndote, educándote a comer mejor, tratando de integrar lo que dice la ciencia más lo que dice la tradición, ¿verdad? De nuestras tradiciones ancestrales, con estrategias sencillas y al final de la sesión de health coaching, con 2 o 3 recomendaciones que a ti te gustaría hacer en un programa de 12 sesiones, bien sea de 3 meses el intensivo o de 6 meses el básico estándar. Y son sesiones por individuos o para parejas, y generalmente primero se hace individual, pero también las hacemos grupal, hacemos talleres y ayudamos a que la persona tenga herramientas para ayudarse a sí misma y que no dependa del coach. ¿Quién le sirve? Bueno, un health coach le sirve básicamente a todos aquellos que tengan interés en cambiar sus hábitos. ¿Para qué? Para reducir el estrés, que es el factor número 1 de enfermedad, bajar de peso sin dieta, sin medicamentos, sin cirugía, para poder dormir y soñar bien, y sobre todo trabajar por nuestro sueño, aprender a comer mejor, tener más energía, eliminar las adicciones y sobre todo mejorar la resistencia a la insulina y empezar a bajar de peso, mejorar nuestros niveles de colesterol malo. En el caso de los médicos, ayudamos a los médicos que no tienen tiempo. Aquí en Estados Unidos, en 7 o 9 minutos tienen que ver a un paciente y simplemente te veo la próxima vez y te voy a dar la pastilla para la farmacia. Nos vemos en la próxima. Así son, no todos, pero los que están aquí saben que el profesional aquí no tiene tiempo para tocar a su paciente, sino que va muy deprisa porque el sistema se lo pide. También pues ayuda a los entrenadores psicólogos a mejorar la autoestima de sus pacientes, de sus clientes, a las madres a mejorar la alimentación de sus hijos. Y entonces, bueno, queremos empezar. Empezó el año, empezamos ya, algo nuevo. Hacemos lo que dice Einstein, empezamos algo nuevo y no siempre lo mismo. Nos inscribimos en una clase de yoga, hacemos tai chi. Bueno, ¿cuáles son mis servicios? Básicamente el health coaching, que tenemos el básico de 6 meses para consolidar los hábitos. Podemos arrancar con uno intensivo y luego pasar al básico para consolidar esos hábitos. Intensivos son 3 meses, pero nos vemos cada semana. Aprender a comer, educación nutricional para prevenir enfermedades. Pero si usted tiene una enfermedad, ayudarlo a que el alimento sea su medicina, como decía el padre de la medicina griego, Hipócrates de Cos, 4 siglos antes de Cristo. También ayudo a nivel de sesiones interactivas, haciendo cada uno de estos servicios, pero también doy talleres, webinars como este, charlas. Y el coaching integral de salud es una sesión de 1 hora. Ya cuando la persona ya tiene más consolidado, pues lo hacemos de media hora en seguimiento. Y ahí usted va a hablar de sus problemas, de los miedos, los sueños, de las metas, de los nuevos hábitos que quiere, de su salud, de su estilo de vida. Y le damos 2, máximo 3 estrategias, simple. Nos vemos quincenalmente en el plan básico o semanalmente en el plan intensivo.
Eso es el primer servicio. En el segundo servicio, que es la educación nutricional, voy a guiar y orientar especialmente a las mujeres que están embarazadas a que su bebé tenga un peso óptimo a la hora de nacer. Yo soy pediatra intensivista, pero también cuando vayan a dar pecho, a que no desista de dar pecho, porque la lactancia materna es fundamental para el cerebro del bebé y para la prevención de enfermedades en el futuro. Ayuda a las madres que tienen bebés e hijos a mejorar la alimentación de sus hijos. Ayudo a aquellas madres que tienen niños o adolescentes, pero también ayudo a los caballeros a cumplir con su objetivo de salud. Tengo un servicio de acompañamiento en las comidas, bien yendo a la casa, comamos juntos y mejor, o en el restaurante, o cuando usted va a hacer una compra, un take-out. Pero también voy a su casa virtualmente y vemos qué tiene en su despensa y analizamos los pros y los contras de los alimentos que están en su despensa. Pero también los acompaño al mercado a aprender a no ser engañado con la letra chiquita o con la publicidad. El tercer servicio o el tercer pilar es el alimento como medicina. Y aquí es básicamente una persona que ya tenga un problema de salud, obeso, diabético, hipertenso, resistencia a la insulina, cáncer, problemas tiroideos, osteoporosis, ¿verdad? Después de la menopausia, sobre todo en las damas, niños con hiperactividad, déficit de atención, con bajo rendimiento en el colegio y que están medicados, personas, niños, adultos que tienen alergias alimentarias porque tienen un desbalance en las bacterias intestinales, personas con asma, acné, eczema, artritis, Parkinson, Alzheimer, depresión leve. No se pierdan mañana a las 7 el programa con la doctora Navas. Y tenemos unas sesiones interactivas donde el servicio en línea es especial para una persona o para parejas, familias, grupos, escuelas, empresas, talleres, webinar, charlas, lives, el cambio de despensa, la visita al mercado de los negocios, y también analizamos las cantinas escolares y también cómo comen los trabajadores de una empresa, cómo cambiar el clima organizacional, cómo comer mejor. Este es una herramienta que vamos a utilizar cuando usted haga health coaching, que cuando usted está, le vamos a decir a usted que diga cómo está cada uno de los aspectos de su vida, ¿verdad? Y entonces, si el aspecto está, por ejemplo, digamos que usted no se alimenta bien, está en cero. Si se alimenta medianamente bien, 50%, y si se alimenta muy bien, en 100%, usted pone los puntos por aquí. Lo mismo para la actividad física, de repente las finanzas están por aquí, no le gusta lo que hace, la vida social está ahorita con el coronavirus, pues por aquí, las relaciones de pareja, bueno, de repente están por aquí, y así sucesivamente. Al final unimos los puntos, vemos cómo está la vida de la persona. Mientras la vida se parezca más a un círculo o a un paraguas abierto, tenemos gran satisfacción. Pero si la vida está como un paraguas arrugadito, quiere decir que hay aspectos de tu vida, de su vida, que hay que mejorar, como por ejemplo aquí en esta persona, la salud, también la actividad física, ¿verdad? La creatividad. Entonces trabajamos de manera objetiva y también subjetiva, de acuerdo a la persona, y aplicamos el principio hipocrático: que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Hay un proverbio de la India y China son, esas civilizaciones son muy sabias, y el proverbio de Ayurveda decía: cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona, y cuando la alimentación es buena, la medicina no hace falta. Esto ya es medicina. Entonces, ¿qué esperas? ¿Vas a dar tu primer paso o te vas a quedar quieto o quieta? Arrancamos, nos lanzamos al agua, empezamos, arrancamos el avión, despegamos. Bueno, si me quieres contactar, me quieren contactar, aquí tienen todos mis datos para las citas, bien sea a través de la página web, doctoritalo.com, donde puedes, bien sea a través de WhatsApp, pedir una consulta, o a través de la página puedes también hacer el booking, la reserva. Puedes escribirme a mi correo doctoritalo@doctoritalo.com, o puedes escribirme al WhatsApp, también los que quieran que hagamos talleres, grupos. Puedes seguirme a través de las redes en Instagram. Tenemos un canal de YouTube con todas estas sesiones y webinars. No se pierdan, porque esto va también al canal de YouTube y también en Facebook. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a realizar una rifa
Y si tienen alguna pregunta, pues vamos a decirle, tengo que dar las gracias muy especialmente aquí al doctor Cristian Juris,